Buenas noches, vamos a realizar la exposición de la selección de rutas a continuación. Pues el grupo estaría conformado por Julián Felipe Polinar, Santiago Cortés Gómez, mi persona quien les habla, que es Johan Esteban Nico Tiempos, compañero Néstor Ramírez Rodríguez, el compañero Nixon Arley Rojas Carrillo y el compañero Julián Camilo Torres Moreno. Ese sería la conformación de todo el grupo en el curso de Vías 1 con el ingeniero Roberto Ricardo Rojas Cortázar. Eh, Vamos a explicar dos modelos diferentes de selección de rutas. Buenas tardes, yo hago parte del grupo 1. Vengo en esta ocasión a explicarles la selección de rutas. Mi subgrupo para explicar el primer modelado de selección de rutas está conformado por Julián Torres, Nixon Rojas y quien les habla, Julián Apolinar. Bueno, en esta primera parte del video podemos observar las rutas que nosotros trazamos como opcionales para elegir cuál era la mejor ruta en cuanto a costos económicos, teniendo en cuenta que teníamos que llegar siempre desde un punto A hasta un punto B, trazando diferentes rutas y viendo cuál era la mejor, teniendo en cuenta las cotas y los kilometrajes que sean entre cada tramo, la diferencia de kilometrajes. Aquí seguidamente podemos ver lo que es la tabla que contiene cada una de las rutas, sus puntos específicos entre cada ruta en sus tramos y señalando que todas las rutas tienen el punto de comienzo A y terminan en B. También se puede observar seguidamente las abscisas o los kilometrajes que se le da a cada punto, a cada tramo, y las cotas respectivas de cada uno de ellos, de la ruta 1, 2, 3 y 4. En esta parte cabe resaltar que nosotros como tipo de superficie decidimos escoger pavimento asfáltico, que en este caso para los cálculos se va a utilizar el valor medio de K número 35 para realizar los cálculos de ascenso o descenso. Y seguidamente podemos observar lo que son las gráficas en cuanto a lo que concierne cotas versus kilometrajes, cotas en el eje Y y kilometrajes en el eje X para la representación de sus pendientes y los cálculos respectivos. Ahora les va a hablar mi compañero Nixon sobre las primeras dos rutas. Buenas tardes, permítanme les comparto pantalla. Yo les vengo a explicar lo que es el gráfico como tal de las pendientes. Aquí tenemos un gráfico respecto en Y, lo que son las cotas, y respecto a X, lo que es el kilometraje. Tenemos el cálculo de la pendiente. El cálculo de la pendiente, ¿cómo lo hacemos? Es simplemente coger nuestra cota, dividirlo en la distancia horizontal de tramo a tramo y multiplicarlo por 100, y así obtenemos el valor de lo que es la pendiente. Bueno, en este caso tenemos en la parte de abajo lo que es el cálculo de ascenso y el cálculo de descenso. En el cálculo de ascenso que tenemos la diferencia de kilometrajes total más el valor medio de K, en este caso pues que era el pavimento asfáltico, multiplicado por el valor de ascenso que teníamos, que nos dio respecto a todas las pendientes. Eso nos da el valor que observamos acá. Acá hacemos un análisis de descenso y una verificación de ajuste. En esta verificación de ajuste, ¿qué hacemos? Cogemos aquellas pendientes que nos den por encima de la pendiente recomendada, en este caso es 5%, y le restamos esta pendiente ya dicha, que es del 5%. En este caso nos dan dos pendientes por encima de la recomendada, que son esta pendiente del 9% y la del 5%. Restamos su valor
y lo multiplicamos por la distancia horizontal de su tramo. Estos son los valores que nos dan, y en el cálculo de descenso lo mismo, cogemos la diferencia de tramo inicial al tramo final, le sumamos el valor medio de K y cogemos lo que es el valor de descenso que teníamos, que nos dio menos 50, pero en este caso lo tomamos positivo. Este valor de descenso le sumamos lo que es la verificación del ajuste y aquí nos da el resultado del cálculo de descenso. En esta segunda gráfica de la ruta 2, lo mismo, tenemos lo que es la cota versus kilometraje, en donde observamos que hay una pendiente y dos pendientes, como lo son el primer tramo y el último tramo, que nos dan por encima de la pendiente recomendada. Las otras dos nos dan por debajo. En este hacemos el mismo procedimiento del anterior, tenemos un cálculo de ascenso con una diferencia de 7200 metros, sumándole el valor medio de K multiplicado por el valor de ascenso que tenemos, y es el resultado que nos da. El análisis de descenso que hacemos, como les explicaba, hay dos pendientes que sobrepasan nuestra pendiente recomendada, que es del 5%. Hacemos la sumatoria con su respectiva distancia horizontal y este es el resultado que nos da. Aquí hacemos el cálculo de descenso, que es la diferencia de kilometraje del mayor al menor, sumado al valor medio de K. En este caso el valor de descenso que nos daba respecto a las pendientes fue 100, y le sumamos lo que es el resultado de la verificación del ajuste, y ese es el resultado que nos dan en esta segunda ruta. Ya mi compañero Julián les explica lo que son la ruta 3 y 4 respecto a los cálculos que hicimos. Buenas noches, yo vengo a explicar la ruta número 3 y la ruta número 4, así como lo ha hecho mi compañero Nixon. Bueno, como él explicaba, en la ruta número 3, como él lo explicaba tanto en la ruta número 1 como en la ruta número 3, para hallar las pendientes es la diferencia de cotas dividido entre la distancia horizontal por 100. Bueno, acá podemos ver que la ruta número 3 nos dio 10,526%, en el punto número 2 nos dio menos 6,52%, en el punto número 3 nos dio 3,33% y en el último tramo nos dio 4,54%. Bueno, para los cálculos de ascenso, como explicaba mi compañero, se coge el kilometraje total de inicio a fin de la vía, más la constante que escogimos para el pavimento asfáltico, más la sumatoria de los ascensos. Entonces, es decir, 6.800 más 35 por 300, que es lo que nos dan los ascensos. Esto nos dio 17.300 de un cálculo de ascenso. En el análisis de descenso, pues se cogen las pendientes que sean mayores a la pendiente recomendada, que en este caso es 5%, y como en este caso solo es una, entonces cogimos 10,526% y la restamos por la pendiente recomendada por 1.900. Entonces acá nos dio, en el único análisis de descenso que se hace, 104,994. En el cálculo de descenso, pues ya se toma la distancia total de principio a fin de la vía, el kilometraje total, más el pavimento asfáltico que escogimos por 150, que fue los descensos que nos dieron, pues nos dio menos 150, pero acá se toma positivo, más 104,994, que es el análisis de descenso, y nos dio 15.724,79. Y en la ruta número 4, que es la última, bueno, volvemos a hacer lo de las pendientes explicado anteriormente. El primer tramo nos da 11,765%, en el segundo menos 1,724%,
en el tercero 4,545%, en el último menos 6,250%, y volvemos a hacer el mismo procedimiento que habíamos dicho anteriormente. Cálculo de ascenso, kilometraje total de inicio a fin, por la constante del pavimento asfáltico que escogimos, que es 35, por 250, que es la sumatoria de los ascensos en las pendientes. Y esto nos da 15.250. Bueno, para el análisis de descenso, cogemos igualmente la pendiente mayor a la pendiente recomendada, que en este caso se escogió, solo salió una, que es 11,765%, menos 5% la pendiente recomendada, por 1.700, que es la diferencia de cuotas de ese tramo, y nos da igual a 115,005%. Y en el cálculo de descenso, el kilometraje total de inicio a fin, más 35, que es la constante de pavimento asfáltico que escogimos, por la sumatoria entre 100, que es son los descensos, pero pues como había dado menos 100, como ya lo he hecho anteriormente, se coge positivo, y llegamos y cogemos el análisis de descenso y lo sumamos con eso y lo multiplicamos con lo que nos había dado anteriormente, y resulta que nos dio 14.025,175. Bueno, ya por último, decidimos escoger la ruta número 1 por el hecho de que es la ruta que menos resistencia da para la ingeniería, ¿verdad? Y pues por esto mismo, digamos, es la que menos costos nos generaría, porque podemos ver que la ruta número 3 y 4, pues tocaría usar un puente. Y pues en cuanto a la ruta, en diferencia de la ruta número 1 y la ruta número 2, escogimos la ruta número 1 por la diferencia de cotas. Entonces, digamos, esto hace que los ascensos y los descensos no sean tan bruscos, y pues por eso escogimos la ruta número 1. Muchas gracias. Bueno, en este caso nosotros vamos a explicar el modelo 2. Los siguientes integrantes: Santiago Cortés Gómez, Joan Stewart Ninco Tiempos y Nicolás Ramírez Rodríguez. En mi caso voy a explicar la ruta 1, que consta de A mayúscula a A, de A minúscula a B, de B a C y S a B mayúscula. Esa va a ser nuestra ruta 1. También se puede apreciar que en el plano la menor cota que tenemos es de 240 y vamos en un incremento de 40 metros entre cotas. Tendríamos 4 rutas. Como bien mencionó mi compañero, la ruta 1 pues estaría compuesta por esos 4 tramos. La ruta 2 pues estaría conformada por el punto A mayúscula a D, de D a E, de E a F y de F a B mayúscula. La ruta 3 estaría conformada por los tramos desde A hasta G, desde G hasta H, desde H hasta I y desde I hasta B mayúscula. Y por último tenemos la ruta 4, que está compuesta por los tramos desde A hasta J, desde J hasta K y desde K hasta I, y de I pasamos nuevamente a B mayúscula. Como bien lo mencionaba, pues esas serían nuestras 4 rutas. Estamos iniciando en el punto A con una abscisa en el kilómetro 9 más 545 y finalizando en un punto B de diversos, ya lo vamos a ver. Vamos a tener una pendiente recomendada del 4.5% y el tipo de superficie de construcción va a ser un pavimento asfáltico, lo que corresponde en la tabla como una K igual a 35 para unos cálculos posteriores. Bueno, como podemos apreciar, esos son nuestros cálculos de la ruta 1, el cual separé a la mano izquierda, en la imagen izquierda, la ruta con sus respectivos puntos, su abscisa, su cota, y también aclaré lo que es el pavimento asfáltico, su valor, la pendiente recomendada, que en este caso va a ser 4,5%. En esta ruta 1 vamos a calcular el tramo
de A mayúscula a A minúscula. En todos los tramos vamos a hallar un desnivel. Y como podemos observar en este tramo, sacamos la diferencia o la resta, se puede decir, de 370 menos el 240, que es nuestro tramo A mayúscula, el cual tenemos 130 metros. También sacamos la diferencia de abscisa entre el punto A y el punto A minúscula, que en este caso es 1275 metros. Pasamos a calcular nuestra pendiente, en este caso que el desnivel dividido en la distancia. En esto nos dio un resultado de 0,102, el cual lo multiplicamos por 100 y tenemos una pendiente de 10,2%. Aquí cabe aclarar que si miramos las pendientes, tienen como sí, me explican como el tipo de terreno, ¿sí? En este caso supera los 8% y es un terreno escarpado. Pasamos al tramo B, del tramo A al tramo B. También hacemos el mismo procedimiento. Hallamos un desnivel que en este caso es 390 menos 370, o sea, B menos A. Obtuvimos en este caso 20 metros. Su diferencia de su distancia horizontal son 2135 metros. Igual calculamos su pendiente. En este caso tuvimos una pendiente de 0,9%, el cual especificamos que esta es un terreno plano. Pasamos al tramo BC. En este caso hacemos el mismo procedimiento, que es los puntos C menos el B, ¿sí? El desnivel, podemos la cota, que en este caso es 345, menos el 390, en este caso nos da negativo, y sacamos la distancia, que es 32,83 metros. Procedemos a lo mismo, a calcular su pendiente. En este caso nos dio una pendiente de menos 1,4. Todavía está dentro del rango del terreno plano, los especificamos como un terreno plano. Pasamos al tramo CB. También calculamos su desnivel, en este caso es 360 menos 345. Tuvimos la diferencia de 15 metros. Su distancia horizontal de la abscisa es de 12 metros, de 1412 metros. Seguimos a calcular su pendiente, el cual nos dio 1,1%, el cual también dentro de los rangos está en un terreno plano. Bueno, en esta vamos a calcular su ascenso, que su ascenso es lo mismo que su desnivel perjudiciales por contrapendiente. Sacamos en este caso todos los tramos positivos, que en este caso son 130 más 20 más 15, esto es igual a 165 metros. Sacamos la diferencia, o sea, la distancia, que en este caso nos dio, digámoslo así, la distancia total de 8.105 metros, ¿sí? Tenemos una K que es de 35, en este caso nuestra sumatoria Y nos dio 165 metros. Entonces vamos a hallar X sub 0 con la siguiente fórmula, que es X más K por sumatoria de Y. Reemplazando, obtenemos un valor de un ascenso de 13.880 metros. De esta misma ruta vamos a calcular el descenso. Como ya nos damos de cuenta, el descenso nos dio de menos 45 metros, ¿sí? Procedemos a sacar, digamos, cómo supera el 8%, ¿sí? O como que hay una pendiente que supera nuestra cota recomendada. Entonces cogemos, en este caso, 0,102 y le restamos nuestra cota recomendada. Entonces hallamos también la distancia, que en este caso nuestra distancia es de 8.105 metros, nuestra K, que también es como ya establecida, de 35, y la sumatoria de Y. Procedemos a hacer lo mismo, que es X sub 0 es igual a X más K. En este caso nos dio 12.225 metros. Ahora pasamos a la ruta 2. Realizamos el mismo procedimiento tramo a tramo. Se va diligenciando de todas maneras con respecto a las distancias.
Aquí nuevamente vamos a notar que en el primer tramo, que es de A a D, vamos a tener una pendiente de un 10.51%, lo que corresponde a un terreno escarpado. Ya tenemos en cuenta que ese primer tramo tiene una pendiente superior a la pendiente recomendada desde el inicio del ejercicio. Luego pasamos al siguiente tramo, donde tenemos una pendiente negativa del menos 0.37%. Esto corresponde a un terreno plano. Este tramo mide 4.081 metros de distancia. El primer tramo tenemos una distancia de 1.094 metros. Pasamos al siguiente tramo, donde tenemos, también cabe destacar que en esta ruta 2 hay dos tramos de descenso seguidos, que sería el segundo y el tercer tramo de D a E y el tramo de E a F, en donde tenemos pendientes negativas y por ende también vamos a tener un desnivel en las cotas de valores negativos, que corresponden a menos 15 metros y a menos 35 metros. Cuando llegamos a la longitud resistente, en el tramo FB vamos a tener nuevamente un tramo en ascenso, una distancia horizontal de 1935 metros y una pendiente del 10.8% que corresponde a un terreno plano. Ya cuando vamos a calcular la longitud resistente en ascensos, entonces ya sabemos que tenemos solamente dos tramos en ascenso, los cuales nos dieron 115 y 55 metros. Luego de esto pasamos a calcular la distancia total. Esto pues lo podemos hacer de cierta manera sencillo, teniendo el kilómetro mayor, convirtiéndolo en metros, que serían 18.235 metros, y le restamos igualmente el primer punto, que sería 9.545, y esto nos daría esta distancia total, que serían 8.690. Los desniveles por contrapendiente pues serían de 115 más 55, que son los valores positivos, y esto me da un igual a 170 metros, que eso serían las sumatorias de la Y. Tenemos la K igual a 35, que eso corresponde a un pavimento asfáltico, y hacemos la operación de la fórmula de Ruiz y esto nos da un valor de 14.640 metros. Cuando hacemos el análisis del descenso tenemos un desnivel por contrapendientes de 50 metros, que eso quiere decir a los dos tramos que vienen en descenso. Vamos a calcular luego el desnivel por exceso de pendientes. ¿Esto a qué corresponde? A lo que inicialmente les hablé, que había una pendiente del primer tramo que sobrepasaba la pendiente recomendada. Esta correspondía al 10.51%. Entonces, esta la vamos a tener en cuenta para poder también tener este valor que afecta en los ascensos. Luego de esto volvemos a aplicar la fórmula de Ruiz y vamos a tener un valor de 12.737.4 metros. Ya después de esto pasamos a la ruta 3 con el compañero Santiago Cortés. Bueno, entonces vamos a hablar ahora con respecto a la ruta 3. Para la ruta 3, entonces, como vemos en la tabla, parte del punto A, trazando la ruta por el punto G, H, I y llegando al punto que es B. Vemos las axis con los kilometrajes, las cotas, con un pavimento asfáltico de 35 también y una pendiente recomendada de 4,5%. Entonces iniciamos con el tramo desde el punto A hasta el punto G, en donde vamos a realizar el desnivel, que va a ser igual a 315, la cota que corresponde al punto G, menos 240, lo cual me va a dar un desnivel de 75 metros. Teniendo en cuenta la distancia horizontal de estos puntos, que es de 1835 metros, así es como hallamos la pendiente. Entonces el desnivel sobre la distancia horizontal me va a dar un igual de 0,04087, que sacándole el porcentaje me da un igual de 4,087%, dándome a conocer que en esta parte nos enfrentamos a una tera ondulada.
Luego vemos el tramo desde G a H. Para hallar el desnivel hacemos la misma operación, entonces la cota 300 menos 315 me va a dar un desnivel de menos 15 metros. Aquí vemos como ya viene un descenso, teniendo en cuenta nuevamente la distancia horizontal desde estos puntos que es de 3.580 metros. Entonces sacamos la pendiente que me da un total, sacándole el porcentaje de menos 0,419%, lo que me da a conocer que en esta trayectoria será plana. Desde el tramo H hasta ahí, hallando el desnivel, me va a dar de menos 35 metros. Teniendo en cuenta la distancia horizontal, hallo la pendiente que, sacando porcentaje, me da de menos 2,672%, también plana en este tramo. Ya para lo que viene siendo desde el tramo desde el punto I, ya finalizando en el punto B, tenemos un desnivel de 95 metros con una distancia horizontal de 1185 metros. Se halla la pendiente que me da un porcentaje de 8,017, dándome a conocer que esta parte viene siendo una escarpada. Vamos a ver entonces que con la ruta 3 se realizan los desniveles perjudiciales por contrapendiente, en donde se suman todos aquellos desniveles que daban positivos, que significan que iban en ascenso. Se suman 75 más 95, me da un total de ascenso de 170 metros. Teniendo en cuenta la distancia que hay en longitud de la ruta 3 más la K, que es de 35, reemplazamos esta ecuación en donde 7.910 más 35 se multiplica por 170 y me da como total de 13.860. Ahí vemos también en el desniveles por contrapendiente, en donde ahora se suman los tramos de las cotas, los desniveles que van en descenso. Aquí tenemos un total de menos 50 metros. Los desniveles por exceso de pendientes, se realiza aquí el reemplazo de la ecuación y me da un total de 41,7. Este 41,7 lo uso para la ecuación en donde pongo otra vez la distancia total de mi ruta multiplicada por la K, y luego entre paréntesis el 41,7 que me había dado anteriormente, restándole 50 metros del desnivel por contrapendiente, lo que me da un total de 7.619,5 metros. Ahora tenemos la última ruta, que sería la ruta 4. Aquí pues poseemos la tablita en donde aparecen los kilómetros, las cotas, y tenemos entonces el cálculo de cada tramo, donde tenemos el primer tramo desde A hasta J con un desnivel de 30 metros, una distancia horizontal de 860 metros y una pendiente de 3,4%, en donde tenemos que es un terreno ondulado, ya que supera el 3% de la pendiente. El siguiente tramo sería de J a K. El desnivel, tenemos un desnivel negativo, lo que quiere decir que vamos a tener un tramo en descenso, y tenemos una distancia horizontal acá de 4.320 metros. La pendiente de este tramo corresponde a menos 0,4%, lo que corresponde a un terreno plano. El siguiente tramo es el de K a L, donde tenemos un desnivel de 55 metros, vamos nuevamente en ascenso, una distancia horizontal de 1.122 metros y tenemos una pendiente del 4,9%. Aquí ya tenemos una pendiente que sobrepasa la pendiente recomendada y que estamos hablando de un terreno ondulado que corresponde pues a unas pendientes desde el 3 hasta el 6%. El último tramo pues corresponde desde L hasta el punto B, donde tenemos un desnivel casualmente de también 55 metros en ascenso, distancia horizontal de 923 metros y una pendiente. Aquí nuevamente tenemos otra pendiente que sobrepasa la pendiente recomendada, que es de 5,9%. Hallando la longitud resistente, pues hallamos los desniveles perjudiciales por contrapendiente. Entonces ya sabemos que hay 3 tramos en ascenso
y esto corresponde, sumando todos estos desniveles por contrapendiente, a 140 metros. La distancia total de este recorrido es de 7.225 metros, donde tenemos una K de 35 que corresponde al pavimento asfáltico y una sumatoria de Ys que serían 140 metros. Aplicando esta fórmula nuevamente, pues tenemos un total de 12.125 metros. Ahora hacemos el análisis del descenso y en donde vamos a tener un desnivel por contrapendiente de 20 metros. Ese es el del tramo que viene en descenso. El desnivel por exceso de pendientes, en este caso, como lo dije anteriormente, ya teníamos dos tramos que estaban sobrepasando la pendiente recomendada, al cual eran el 4.9% y el 5.9%. Entonces estos porcentajes se restan a la pendiente recomendada, que es del 4.5%, y se multiplican por la distancia del tramo que se ve involucrado. Como son dos en este caso, pues entonces estos dos resultados se suman, teniendo así un total de 17.41 metros más los 20 metros del desnivel por contrapendiente, y aplicando nuevamente la fórmula tenemos un total de distancia de 8.534.35 metros. Ya finalizando de esta manera las cuatro rutas, pasamos a hacer un análisis para poder determinar cuál sería la ruta más óptima que se podría construir en este sector. Bueno, con nuestros compañeros observamos minuciosamente nuestros resultados, el cual llegamos al siguiente análisis o a establecer nuestra mejor ruta, el cual analizamos que en vista del análisis de la ruta se puede apreciar que en la ruta de menor distancia, que es la 4, ¿sí?, como observamos en nuestros cálculos, cabe resaltar que en este recorrido se debe construir un puente para cruzar el río, al igual que en la ruta 3, que eso causaría un incremento notorio en los costos totales, ¿sí? Por ende, la mejor ruta por cuestión de economía y distancia se le atribuye a la ruta 1, que cuenta con una distancia de 13.880 metros. También podemos agregar o resaltar que en la ruta 1 con respecto a la ruta 2 solo posee un tramo en descenso, ¿sí? En cambio, en la ruta 2 poseemos dos tramos en descenso y uno de sus tramos en ascenso cuenta con la mayor pendiente que se puede encontrar en todas las rutas, en la ruta 1, 2, 3 y 4, que en este caso, en esa ruta fue un valor de 10,8%, que es la pendiente más alta en las cuatro rutas. Pero como podemos observar nuestros análisis, entonces concluimos que para nosotros nuestra mejor ruta es la ruta 1, el cual no tenemos que construir ningún puente, ¿sí?, y en distancia al recorrido no es la menor, pero no nos incluye tantos costos como en la ruta 4 o como en la ruta 3. Nuevamente volvimos al plano, entonces fijándonos nuevamente en las rutas, vamos a ver que en este sector hay un río, lo cual las rutas que pasen a través de él pues van a requerir un puente. Entonces la ruta 3 y la ruta 4 alcanzan a tomar parte de ese río y por ende ellos van a necesitar un puente, cosa que elevaría demasiado los costos. En cambio la ruta 1 pues sería algo un poco más directo, se podría decir de esta manera, y de menor trayecto. Ese sería pues el análisis de nuestras rutas, de cómo se seleccionaron, de por medio de cuáles cálculos se pudo aplicar este análisis y las razones del por qué se eligió solamente esta ruta. Eso sería todo. Muchas gracias.